bienvenidos a un nuevo capítulo más en Charlas con First Swiss. Hoy vamos a hablar sobre un tema que por la verdad que nos habéis pedido mucho, que es sobre cómo se trabaja aquí en Suiza, la forma de trabajar, horarios laborales, pues ética de trabajo de aquí. Yo creo que es un tema que puede dar mucho que hablar. Así que nada, al principio es ¿qué es lo que a ti más te ha sorprendido de la cultura laboral en Suiza? ¿O qué ha sido lo que más has visto que mejora la cultura española? Yo creo que esta pregunta te la tengo que hacer a ti, porque yo lamentablemente no trabajo en España. Tienes razón, Entonces, tienes razón. tú has trabajado en España, tú trabajas en Alemania y ahora estás trabajando aquí en Suiza. Siento que te lance la pregunta. Me parece estupendo. Creo que para la audiencia va Boomerang. a ser mejor porque tú tienes esa experiencia, ¿no? Y puedes comparar cómo es trabajar en España y cómo es trabajar en Suiza. Entonces, la pregunta es, ¿qué diferencias has visto tú en cuanto a trabajar en España y a trabajar aquí en Suiza? Pues la primera es únicamente las horas que se trabajan. Sí. En la fisioterapia en España se trabajaban 37 horas y media y aquí son 42 horas y media. Al final esa hora diaria más se nota bastante y son semanas que se hacen un poco largas, sobre todo si tardas tiempo en llegar a trabajar, como es mi caso que tardo 45 minutos. Sí que verá que la semana a veces pues, hace un poco pesada. Y luego, pues el tema de la cultura laboral de aquí, bueno, pues el tema de la fisioterapia se trabajan por 25 minutos, media hora, y pues dependiendo del día que tengas, sí que es un ritmo bastante ajetreado, porque la pausa suele ser 25 minutos, tú te puedes poner la pausa que quieras, pero normalmente son 25 minutos. Y claro, cuando tienes 20 pacientes al día de seguido, pues sí que cuesta. Sí que es verdad que yo en España trabajé tanto por mutuas como privado, y por mutuas era más exigente que aquí, porque yo tenía 4 pacientes a la media hora, es decir, me venían 2 pacientes cada 15 minutos simultáneos. Yeah. Es decir, yo espero que esa fisioterapia en España se acabe cuanto antes, porque no es ni fisioterapia, es una mierda para los pacientes. Sí. Y el fisioterapeuta se siente, por así decirlo, como una mierda, ¿no? Claro. Pero sobre todo es la diferencia más del horario laboral y de la exigencia en el trabajo. Luego, pues tema laboral, es el tema del sueldo. Pues es una maravilla. Claro. Yo, le dije a mis padres cuando llegué a Suiza y cobré el primer sueldo. Fue la primera vez que me sentí valorado como profesional, porque al final te pueden decir palabras muy bonitas, te pueden alabar mucho por tu trabajo, pero si al final de mes no te dan un buen sueldo, todo eso da igual, ¿no? Claro. Y en Suiza se trabaja mucho, pero se cobra también muy bien, ¿no? No sé qué piensas tú. Sí, yo creo que al final el sueldo es algo fundamental, ¿no? Necesitamos vivir y que te paguen un buen sueldo te ayuda a sentirte reconocido y valorado, ¿no? Que es algo fundamental para que tú en tu día a día vayas a trabajar motivado, ¿no? Igual puede ser que en España pues no te sucediese eso. Otro punto yo creo que es importante que me gustaría que comentases es cómo es la flexibilidad horaria aquí en Suiza en el mundo laboral y cómo era la flexibilidad horaria en España. ¿Tú trabajabas al 100% en España o trabajabas al 80%? No, claro, no se puede. Que ese es el tema, ¿no? Que eso que has dicho tú del 100%, del 80%, a mí es algo que me sorprendió cuando busqué trabajo aquí, que decía, tío, ¿qué significa 40%, 60%, 80%? Para la gente que nos esté viendo y que esté buscando trabajo ahora mismo, en Suiza tú puedes elegir, por así decirlo, el porcentaje que quieres trabajar semanalmente, ¿no? Y está desde un 100%, ¿vale? Hasta lo que un poco tú quieras, ¿no? Que pueda encajar con la empresa, y puedes trabajar desde un 40%, 50%, 60%, 75%, he visto por ahí, incluso 80%, ¿no? Y esa libertad de horario laboral creo que es algo que en España deberíamos también pues, implementar, porque te ayuda muchísimo a que cada persona pueda elegir cuánto quiere trabajar y cuánto quiere invertir de su semana en el trabajo, ¿no? O sea, sería un poco complicado. ¿Por qué? Porque si trabajas un 80% en España, ganando el 100%, no sé, 1.500, el 80%, ¿cuánto sería? 1.200 al mes. Sería complicado. Sería complicado, pero yo creo que también depende de cada situación, ¿no? Sí. Es decir, si tú, por ejemplo, pues estás empezando a ser autónomo y quieres tener una seguridad laboral pues inicial, ¿no? Y quieres trabajar un 50%, un 60% y luego un 40% más o X a nivel autónomo, creo que puede ser algo interesante, ¿no? Sí. Y esa libertad que te dan aquí, pues no la tenemos en España. Yeah. Sí que es verdad que la empresa, obviamente, tiene que ver si le encaja un poco lo que está buscando, que tú quieras trabajar un 80%. Sí que es verdad que es más fácil bajarse
que luego subirse. Es decir, si tú estás a un 100%, te bajas a un 70%, luego a veces ya suele ser complicado volver al 100% porque la empresa ya se tiene que ajustar para poder seguir produciendo lo que estaba produciendo contigo al 100%, ¿no? Voy a aprovechar, creo que este podcast lo vamos a dirigir así. Voy a hacerte yo varias preguntas, sobre todo por lo que te he dicho antes. Tú tienes esa experiencia trabajando en España, yo no la tengo, entonces creo que puedes aportar mucho más valor que yo. Bastante estupendo. Y tengo varias cosas que me vienen a la mente. O sea, si yo fuese una persona que está en España, ¿no? Me gustaría saber, para ti, ¿cómo es la exigencia laboral en cuanto al trabajo en España y en Suiza? ¿Dónde te exigen más? ¿Y dónde crees tú que la calidad es mejor? En nuestro caso, como fisioterapeuta. La fisioterapia de calidad es mejor en España 100%. La fisioterapia española es una de las mejores fisioterapias del mundo, con diferencia. Y eso hace que la gente que decía venir a trabajar aquí lo haga tranquila, porque el nivel que tenemos de fisioterapia en España es brutal. Brutal, para mí uno de los mejores. Sobre todo centrado en el paciente, que valoramos, punto número 1, que el paciente se sienta cómodo. Y yo creo que eso es lo principal, ¿no? Y luego, porque me preguntabas, creo que la exigencia en Suiza es muy alta. Sí, verdad que también depende un poco de la persona. Yo soy una persona que, pues como tú sabes, me gusta hacer las cosas bien, siempre muy bien, y me exijo mucho, ¿no? Pero sí. Suiza como tal es un país que se exige laboralmente mucho. Yo siempre digo que Suiza es un país peligroso y la gente me dice, ¿peligroso por qué, tío? Y digo, porque no es un peligroso en tema de criminalidad, ¿no? Pero peligroso en el tema laboral porque puedes entrar en un círculo vicioso de levantarte, currar, cenar, irte a la cama, porque al final ese trabajo que tú estás realizando se te va a pagar muy bien. Y puedes decir, hostia, pues 2 horas más al día, cobro 1.000 francos más al día. Y al final, cuando entras en ese círculo de currar más, ganar más, pero no tener vida social o vida aparte del trabajo, puede llegar a ser peligroso porque la vida, recordemos, es mucho más que trabajar, y yo me han enseñado mis padres, por suerte, que hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Y eso creo que en Suiza tienes que tener cuidado para que no se convierta al revés y entrar en un círculo vicioso. ¿Tú crees que en Suiza te exigen más a nivel pues de facturación o de exigencia laboral, por ejemplo? No que te exijan más, sino que la cultura aquí yo creo que es, fuera de España creo que es mucho más de cultura del trabajo. El trabajo juega un papel más importante en la vida de las personas, ¿no? Y en España creo que es algo diferente, ¿no? Es importante, pero no es lo más importante, ¿no? Y aquí se da mucho valor a tu nivel laboral, tu posición, tu rango y cuánto trabajes, ¿no? Y creo que eso hace que la exigencia venga implícita, porque cuando todos los de tu alrededor, por así decirlo, llevan esa exigencia al máximo, a ti no te queda otra que intentar machearla, es decir, que intentar igualarla, ¿no? Y cuando vienes, a lo mejor, de una cultura laboral un poco más diferente, en el que el trabajo no ocupaba un papel tan principal, cuesta llegar a ese nivel, y a veces también tienes que pensar si te interesa llegar a ese nivel. ¿Dónde crees que hay más estrés laboral? ¿En Suiza o en España? Yo puedo hablar de mi experiencia laboral y yo lo tengo más aquí. Yo lo tengo más aquí, sin duda. Sí que es verdad, mi posición ahora mismo no es una posición solo no es la que de tienes en fisioterapeuta. España, claro. Es decir, si me igualas los 3 meses que yo estuve aquí solo como fisioterapeuta con España, pues yo te diría que era un trabajo más sencillo, porque yo en España, sobre todo en la última clínica que trabajé, era pues una clínica donde se exigía mucho porque el paciente venía privadamente, tenías que ganarte, por así decirlo, que el paciente se quedase contigo, pues hacer una fisioterapia de calidad, ¿no? Y en Suiza, como la fisioterapia viene prescrita del médico, pues puedes caer un poco en el fallo de hacer, por así decirlo, lo que dice el médico, porque vas a tener siempre las espaldas cubiertas, ¿no? Claro. Y en los 3 meses sí que, pues a nivel de esencia laboral no lo pude vivir tanto porque estaba empezando, no tenía muchos pacientes, pero tal y como veo yo a la gente de mi clínica, por así decirlo, que está al 100% con muchos pacientes, no es que yo les exija muchísimo, pero la clínica, por así decirlo, exige porque hay que cumplir los números, ¿no? Yeah. Y al final, solo pues el tema de currar 1 hora más al día se nota mucho. Al final son 2 pacientes y medio más al día, a la semana son muchos pacientes y eso va haciendo mella. Al mes estamos trabajando un día más aquí en Suiza, porque son 8 horas más, un día más al mes. Claro. Y la gente te pregunta, joder, ¿entonces no sale rentable irte a Suiza? Sí, sigue siendo rentable porque el salario al final de mes supera con creces lo que yo ganaba en España. Es decir, yo me acuerdo cuando subimos el vídeo ese que se hizo viral de lo que podía ahorrar yo en España,
la gente me decía, eso es imposible pues, que ganes tan poco como fisioterapeuta. Y a mí me dolía porque decía, tío, ojalá estuviese mintiendo. Es decir, ojalá me hubiese inventado estos datos, pero no, es decir, yo cobraba 1.182 euros, que si luego queremos, pues ponemos mi nómina por aquí, no me importa, o bueno, pues el cargo bancario. Y al final eso también es exigencia, ¿no? Eso también es estrés laboral. Es decir, que tú, aun trabajando 37 horas y media a la semana, no llegues, ¿no? Y a lo mejor te has que echar más horas pues fuera, hacer pacientes privados y al final que esas 37 horas y media se conviertan en 45 para poder tener un sueldo a final de mes que te permita tener una vida más o menos interesante, ¿no? Al final creo que eso también es un poco lo que tenemos que tratar, ¿no? Que no solo son las horas que trabajas, tu trabajo principal, sino si ese trabajo principal que tú tienes no te obliga a tener que hacer otros trabajos secundarios para poder llegar pues, a un nivel de vida que no hablamos de ser ricos, que hablamos de tener un nivel de vida que te permita llegar a fin de mes y tener una vida agradable. Luego, a nivel aquí de compañeros de trabajo, ¿tú crees que aquí en Suiza se separa, por una parte, lo que es ser compañero de trabajo y lo que es ser amigo? O sea, ¿se puede llegar a hacer amistades dentro del ambiente laboral o lo separan? Y por una parte tú vas a tu trabajo y tienes tus compañeros de trabajo y cuando se acaba la jornada laboral ya está, ya no tienes más contacto con ellos y se acabó la relación. Pues es que mira, yo no te puedo dar una respuesta muy clara porque yo, por la posición que tengo ahora mismo, pues no puedo tener la relación que tenía antes con mi equipo porque pues creo que no es lo correcto, ¿no? Pero yo lo que veo de entre ellos, no veo esa misma camaradería que yo tenía, por ejemplo, en España. Es decir, yo, la gente de España con la que he trabajado, si nos están viendo, para mí siempre ha sido pues parte principal de mi vida porque he pasado con ellos mucho tiempo y siempre he intentado que ese equipo pues fuese eso, un equipo y que luego pues nos tomásemos una cervecita luego después de currar y eso yo no lo veo tanto aquí. Claro, yo, o sea, no he trabajado en España, pero sí que veo esa diferencia, ¿no? Que aquí en Suiza... yo con mis compañeros de trabajo, con los españoles, obviamente sí que tengo una relación, pero con los otros no hay más relación allá, ¿sabes? No intentan hacer actividades en equipo o decirte, oye, eres nuevo, acabas de llegar aquí a Suiza. Justo eso, tío. Vamos a echarnos una cerveza y nos conocemos, ¿no? Es algo raro para ellos, ellos no quieren eso. No solo los suizos, sino como la gente europea, es lo que yo he sentido. También en Alemania me pasó lo mismo. Yo cuando trabajé en Alemania... no llegué a hacer ningún amigo que fuese del trabajo, ¿sabes? Yo iba al trabajo, se acababa mi trabajo y cada uno iba por su lado. Eso ¿sabes? es. No había ninguna relación más allá. Entonces, pues para mí es un poco, da pena, ¿sabes? Me da un poco de pena que, yo que sé, no puedas tener esa capacidad de irte a tomarte un café o poder charlar con un compañero. Bueno, pero al final volvemos un poco a las relaciones sociales, ¿no? Y creo que es algo que pues, a nosotros nos genera mucho impacto porque estamos acostumbrados a otra cosa, ¿no? Ya. Pero para aquí la gente de aquí es normal, es decir, somos compañeros de trabajo, tenemos una buena relación, pero tampoco tenemos por qué ser amigos, ¿no? Sí. También es algo normal, si hay gente que vive aquí en Suiza y tiene una opinión totalmente diferente, eso es que nos lo dejen en comentarios. Que lo escriba en comentarios porque al final nosotros damos aquí nuestra visión y puede que estemos equivocados. Y puede ser también del sector. Puede que sea el sector. Porque claro, cuando yo, por ejemplo, lo veo mucho, cuando el trabajo de fisioterapia es un trabajo muy solitario. Es decir, aunque luego pues seamos un equipo, yo en mi día a día... paso poco tiempo hablando mis cosas, por así decirlo, personales con la gente y mi equipo. Se te ha apagado el micro. Madre mía. Bueno, esperemos que no sea mucho tiempo. Bueno, y si no, ya lo podemos regular. ¿Ha sido ahora o no? Me acabo de dar cuenta. Bueno, vamos a seguir y luego ya seguimos y ya está. Claro, a lo mejor en otros ambientes más de oficina, más de trabajo pues en equipo, sí que yo creo que hay más cultura pues del after work, de ir a tomar unas cervezas por ahí, pero del mundo que conocemos nosotros no es así. Entonces, si la gente no está viendo, tiene otra opinión porque trabajan, pues mal. Son otro sector, que lo deje y que nos comente cómo es su punto de vista, ¿no? Sí, totalmente cierto. Tema de vacaciones, por ejemplo. Cuéntanos un poquito cómo funciona aquí en Suiza. Bueno, aquí en Suiza son muy planificados, como todo el mundo sabe. Entonces, obviamente depende del lugar en el que trabajes, ¿no? Pero, por norma general, te suelen decir a principios de año que te intentes planificar todas tus vacaciones. Luego tú me corriges, ¿eh? ¿Cuántas semanas tenemos de vacaciones en Suiza? Tenemos 5 semanas de vacaciones en Suiza. Y en algunos lugares te permiten cogerte semanas sin sueldo, en algunos trabajos, ya depende, tienes que hablar con tu jefe. Tenemos 5 semanas de formación, o sea, 5 semanas de vacaciones y en algunos lados te dan una semana de formación para que te lo gastes en, pues eso, puedes hacerte alguna formación o lo que sea. Y
Algo a destacar es lo que mencionaba antes, que tú aquí en Suiza hay mucha gente que, pues, imagínate, trabaja durante un par de años y dice, mira, yo ya necesito cogerme un mes, 2 meses, 3 meses sin sueldo, y muchas empresas te permiten no perder tu puesto de trabajo, pero irte 2 o 3 meses, o incluso conozco una chica que se fue 6 meses de su puesto laboral y luego volvió, ¿sabes? Entonces eso es una oportunidad que yo creo que en España tú le dices a tu jefe, oye, que me quiero coger un mes sin sueldo para irme de vacaciones a las Maldivas, ¿sabes? O a conocer Colombia. Te va a decir, chaval, no vuelvas más, ¿sabes? Pero que yo creo que no salen los números, tío. No sé, puede ser que no salgan los números. Una empresa que le falta un trabajador un mes, ostras, yo creo que hace un agujero, tío. Yo creo que sí, tío. Es que yo creo que cuando hablamos muchas veces de que las cosas... Depende del sector. Tú estás pensando, yo creo, en el sector nuestro. El nuestro, al final, pues conocemos, obviamente, ¿no? Pues una grande empresa con 10.000 trabajadores, porque falte uno a lo mejor no le supone un gran esfuerzo, ¿no? Pero una empresa pequeña, de una clínica que tenga 7 trabajadores, que uno se le vaya un mes, aunque no tenga que pagar el sueldo, pues pierde mucho dinero, ¿no? Sí. Entonces también hay que evaluar un poco en qué situación está cada empresa para ver si es viable o no, ¿no? Pero eso es lo que estaba diciendo con el tema de las vacaciones, que al final valoran mucho que organices todo con tiempo, ¿sabes? Estaba mirando a ver si se había apagado el micro. Que organices las vacaciones con tiempo. Y muchas veces cogen y te dicen a principios del año, oye, planifícate todas las vacaciones del año, las pones aquí en el calendario y ya tienes todas tus vacaciones agendadas. Eso es algo positivo, ¿no? Ya que pues, te permite pues, organizar un poco tu año laboral. En España no sé cómo será eso. ¿Cómo era en tu caso? Yo sobre todo, el cambio más grande que veo es que aquí tengo mucha libertad para pedir vacaciones cuando y como yo quiera. Es decir, sí, en el sentido de ¿No que... tienes que hablar con tus otros compañeros para ver si puedes cogerte vacaciones? No hablo de eso. ¿A qué te refieres? Yo, por ejemplo, en España era obligado cogerme 2 semanas o 3 semanas en verano. ¿En serio? Sí, tío. ¿Te obligaban a cogerte vacaciones en verano? Y no me podía coger a lo mejor los puentes, o no me podía coger todos, porque si no, o sea, era diferente, ¿sabes? Hostia. Era muy diferente. Y aquí pues tengo la libertad de poder coger un poco cuando yo quiera. Así que es verdad que viendo la clínica, pues a lo mejor te van a decir que te lo cojas más en periodos vacacionales, porque es normal que la facturación baje y a ellos también les interesa un poco más. Pero si la clínica va muy bien, como por ejemplo va la mía, pues da un poco más igual, ¿no? Porque te vayas cuando te vayas, pues va a haber una pérdida, por así decirlo. Claro. Para que la gente lo sepa, relacionado con lo que comentábamos antes, en Suiza hubo un referéndum para poner una semana extra más de vacaciones y los suizos lo tiraron por tierra. O sea, preguntaron si querían tener una semana más de vacaciones, 6 semanas, y lo tiraron por tierra. Para que veáis el nivel de, no solo a nivel de exigencia laboral, sino aquí se valora mucho el tema de dónde se va a sacar ese dinero, ¿no? Si trabajamos una semana menos todos, ¿quién va a pagar eso, no? Sí. Y eso al final te hace pues ver una idea, o hacerte una idea de la cultura laboral de este país, ¿no? Que se exige mucho y que se valora mucho el trabajo, ¿no? Que trabajar es muy importante, ¿no? Sí. Y eso creo que es algo pues muy interesante, ¿no? Sí, totalmente cierto. Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. No sé si tienes algún punto que tú creas que pueda interesar a la audiencia sobre cómo funciona el mundo laboral aquí en Suiza o el tema del trabajo. Para resumir, que la gente tenga que saber que se exige para mí un poquito más que en España, que la jornada laboral son, dependiendo del sector, 5 o 2 horas y media más que en España. 42 a la semana. 42 horas y media a la semana. Y que es un mundo laboral muy centrado en el rendimiento y el trabajo pues ocupa un rol principal, por así decirlo, en la vida de las personas, y que es un trabajo muy bien remunerado que te da una calidad de vida que no puedes tener en España. Eso es. Yo creo que es un buen resumen. Yo creo que sí. Si el podcast ha salido bien y no se nos ha estropeado lo del micro, lo veréis en YouTube. Así que nada. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Seguirnos, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.